como que no entienden muy bien todavía las cosas. Por otro lado, tenemos multitud de personas que siguen al Señor Jesús, ¿es cierto? Lo siguen, ¿sí? ¿Por qué le siguen multitud de personas? Por los milagros que hace, por el poder que está manifestando el Señor, justamente porque resucitó a Lázaro y muchos se enfocaron en eso y le están siguiendo y le siguen. ¿Creen en su poder? Sí, le están siguiendo. Por otro lado, hace poquito se vio el amor de María, cuando Jesús es ungido en Betania. Podemos ver allí un amor de entrega total. Pero en contrapartida a María, ¿a quién tenemos? A Judas Iscariote. Judas Iscariote del lado del Señor, pero solamente ¿por qué? Por sus propios intereses. Le gustaba mucho, mucho el dinero. También se vio la entrada triunfal del Señor Jesús en Jerusalén. Muchos gritaban allí, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. ¿Decían eso en la entrada triunfal? Sí, se vio allí el miércoles pasado. Pero posteriormente, esta misma gente que revela el rechazo a Jesús. Posteriormente, estas mismas personas que decían Hosana, Hosana, son los mismos que dicen crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y nuevamente allí, si uno lee entre pasajes, entre líneas, anteriormente al capítulo 2, en el capítulo 12, ¿qué pasa con los fariseos y los líderes religiosos? Hay una gran frustración en sus vidas acerca del Señor Jesús, porque ellos reconocen y saben esto: el mundo se va tras Él, el mundo se va tras el Señor. Y verdaderamente tenían razón lo que estaban diciendo. El mundo se está yendo tras Él. Y eso es precisamente lo que vamos a ver en esta noche. Un grupo de personas que se va detrás del Señor. Juan 12, 20 al 26 es el texto que me han dado para compartir esta noche. Mirá lo que dice la palabra. Había ciertos griegos entre los que habían subido a Jerusalén a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, griegos, a Felipe, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En verdad, de cierto les digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. El que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, dice el Señor. Gracias, Martín. Y donde yo estoy, dice el Señor, donde yo voy a estar, donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre, Dios, le honrará. Vamos a ver la primera parte de este pasaje. Yo la había puesto como título, Griegos en la Pascua. Griegos en la fiesta subieron a adorar al Señor. Y es interesante pensar en lo siguiente, que los que buscaron a Jesús en medio de la multitud no eran judíos, no eran del pueblo de Israel, no eran judíos. De toda esa masa de personas que había venido a Jerusalén, el texto nos dice que griegos, es decir, gentiles, buscaban a Jesús. Dice el texto 20, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. ¿Cuál era la fiesta? La Pascua judía. Celebración donde los judíos venían de todas partes, pero no solamente judíos, también venían gentiles para adorar. ¿Por qué gentiles? ¿Por qué los griegos? Porque eran personas que no eran judíos, pero habían adoptado la fe judía, las leyes
judías. Por tanto, estos griegos se unieron para venir a la fiesta para adorar a Dios. Verdaderamente es bueno pensar que estos griegos, que venían de otro país seguro, conocían muy poquito del Señor Jesús. Pero ¿qué pasa en su conciencia? ¿Qué pasa en su mente? Estaba despertando la necesidad de conocer al Maestro, de conocer al Señor. ¿Qué pasaba en aquel entonces? Israel, es decir, los judíos en sí, tuvieron muy de cerca al Señor, ¿sí? Muy de cerca, el Señor estuvo mucho tiempo ministrando entre ellos y pudieron ser testigos de muchas de las cosas que el Señor hizo. Pero estos griegos, estos gentiles que se acercaron de algún país lejano, podemos decir que solamente tocaban de oído muchas cosas acerca del Señor. Seguramente escucharon muchos milagros, su poder, pero seguramente habían escuchado que Dios trajo a la vida al muerto Lázaro. Habían escuchado seguramente muchas cosas más, pero de oído. Y ellos decían, ¿quién será Jesús? ¿Qué hizo? ¿De dónde es este poder que tiene? ¿Qué poder es este que tiene? ¿Con qué autoridad hace estas cosas? ¿Será el Mesías? ¿Será el Mesías tan esperado del pueblo judío? Y esto es lo que me lleva a ver el verso 21. Buscando al Salvador. Primer punto, gentiles se acercan a la fiesta. Segundo punto, buscando al Salvador. Dice así el texto: estos griegos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron, le suplicaron: Señor, quisiéramos ver ¿a quién? A Jesús. Quisiéramos ver a Jesús. ¿Quién era Felipe? Una de las personas íntimas del Señor Jesús, uno de sus discípulos, uno del entorno íntimo de Jesús. Y estos griegos, muy inteligentemente, entre toda la masa de personas que había allí, se abrieron camino hacia Felipe. Y sí, comenzaron a rogarle diciendo: deseamos ver a Jesús, deseamos ver a Jesús. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué hacemos si nos preguntan eso? Algún conocido, algún familiar, deseamos ver a Jesús. Sería bueno que nos pregunten eso y si no hablarles también, pero estas personas comenzaron a preguntar. Mirá lo que hicieron Felipe y Andrés. Verso 22. No lo dejaron para después. No lo dejaron para después. Dar a conocer al Salvador. Algo que aprendemos de Felipe y Andrés es: hay que dar a conocer al Salvador. Lo que Cristo hizo en tu vida, lo que Él hizo allí en la cruz y un montón de cosas podemos hablar acerca de nuestro Salvador, el Señor Jesús. Verso 22 dice: Felipe, queremos conocer a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Vamos allá, voy con Andrés y le voy a decir. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. ¿Qué pasa con Felipe? ¿Tenía dudas? Sí. Felipe podemos decir que tenía algunas dudas, no sabía qué hacer. ¿Y con quién fue? Con Andrés. Che, hay gentiles que están preguntando por el Señor Jesús. ¿Qué hacemos, Andrés? ¿Qué hacemos, Andrés? Ok, vamos al Señor. Sabemos algo acerca del Señor, que Él no echa fuera a nadie. Él nos recibe. No sabemos qué quieren, pero fueron al Señor Jesús. Hay algo que sabemos. Estas personas han abrazado el judaísmo, nuestra fe, nuestras leyes, pero hay algo distinto en ellos. Quieren conocer al Señor Jesús, dar a conocer al Salvador. Hay un punto importante aquí en este pasaje, que es el que hay que destacar lo siguiente, que gentiles, no judíos del pueblo de Dios, sino que gentiles buscan al Salvador. Gentiles buscan al Señor. Y este texto, del 20 al 26, marca un antes y un después. Es un pasaje muy interesante, porque las personas que quieren hablar con el Señor, las personas que quieren conocer del Señor, no son judíos.
son personas gentiles. Y esta es la gran verdad. Los fariseos que estaban allí frustrados tenían mucha razón. El mundo se va tras él. Gentiles quieren ver al Señor. Se está despertando allí en su mente que Jesús podría ser el Mesías, podría ser el Salvador. Y este pasaje, por así decirlo, marca una recepción inicial de gentiles en buscar al Señor. Juan 10:16 nos dice lo siguiente: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas ovejas que también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Qué podemos ver con esto? Que la salvación, hermanos, no solamente es para el pueblo judío, sino que el pueblo judío tenemos que verlo como un instrumento que Dios utiliza para expandir su reino. ¿Qué podemos ver? La salvación no solo es para el pueblo judío, sino podemos ver que la salvación, el Señor Jesucristo, por así decirlo, se vuelve ¿de dónde? De Israel, de los judíos que están allí rechazándole, ¿se vuelve a quién? Se vuelve al mundo. Muchos teólogos dicen que allí hay una transición de Israel a los gentiles. Y verdaderamente todos los que estamos aquí, si somos del Señor, somos parte de eso. No somos judíos, podemos considerarnos así gentiles. Somos el pueblo de Dios en este mundo y estamos formados, el pueblo de Dios, su iglesia, por personas de todas las naciones, judíos, gentiles. Dios no deja fuera a nadie. ¿Qué nos dice el texto? Ok, dice así, que estas personas vinieron a Felipe. Fueron con Felipe y luego fueron con Andrés. ¿Y quién está allí en medio? El Señor Jesús. Allí está el Señor Jesús. Y el Señor Jesús no se queda callado. Él dice algo muy importante. Él habla acerca de qué? Él habla acerca de Él mismo, de su persona. Él habla acerca de los suyos. Y lo que hace el Señor es, por así decirlo, evangelizar. El Señor predica y comienza a aclarar, por así decirlo, un montón de cosas. ¿Cómo qué? Mirá, en la mente de las personas estaba el poder del Señor, en la mente de las personas estaba su autoridad, los milagros que había hecho, pero no se trata de milagros, no se trata de poder, no se trata de sanación, no se trata de milagros y un montón de cosas que ellos tenían en su mente, en su corazón. Cuando el Señor habla y les habla allí a estas personas, el Señor les habla de su persona. Se trata de mí, dice el Señor. Se trata de ustedes, se trata de su corazón, se trata de su pecado, se trata de la obra de la cruz, se trata de pasar una eternidad en los cielos junto al Padre. Verso 23. Vamos a ver qué es lo que dice nuestro Señor Jesús. Llegado el cumplimiento del tiempo, nació Jesucristo en este mundo. He allí la primera venida del Señor Jesús. Y lo que vamos a encontrar en este pasaje es la consumación final, un adelanto, la glorificación del Señor Jesús. Verso 23 dice: Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre, el Señor, sea glorificado. Sea glorificado. Esa hora está por llegar. Ha llegado la hora. Esa hora está por llegar. Muchas veces el Señor, ¿qué dijo? Lo contrario. El Señor decía en algunos textos: mi hora aún no ha llegado. En distintas ocasiones lo dijo. Pero ahora dice, mirá, ¿qué dice? Ha llegado la hora. Ha llegado la hora. ¿Llegó el tiempo de qué? Lo dice el texto. El tiempo de ser exaltado, el tiempo de ser glorificado. Y si nosotros tenemos que pensar, ¿cómo? ¿Cómo va a ser exaltado, glorificado el Señor Jesús?
tenemos que pensar en el Señor Jesús. Tenemos que pensar en su persona. Él es honrado, Él es glorificado a través de su persona, a través de su muerte, a través de su entierro, a través de su resurrección y posteriormente de su exaltación cuando asciende a los cielos. Y ahí está nuestro Señor, sentado a la diestra del Padre, sentado en su trono. Gloria a nuestro Señor. Gloria sea, gloria eterna. ¿Para quién? Para aquel que nos amó. Gloria eterna. ¿Para quién? Al Cordero de Dios que quita el pecado, que quita el pecado. Al Señor Jesús, gloria a su nombre, al que venció la muerte. El Señor Jesús, nuestro mediador. Él es nuestro mediador. Él es glorificado por quién es Él y por qué, por todo lo que Él ha hecho, lo que Él hace. Verso 24. ¿Qué más tenemos acá? Verso 24. Yo le ponía allí un pequeño título. La muerte que produce vida. ¿Cómo es esto? La muerte que produce vida. Y lo que el Señor Jesús da con esta analogía, con esta pequeña ilustración, es un adelanto hacia la cruz del Rey. Es un adelanto hacia la cruz. Dice el Señor, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Señor, ¿qué estás queriendo decir con este pasaje? ¿De qué nos estás hablando? Tenemos que pensar en su persona. Lo que el Señor Jesús está diciendo y está hablando, ciertamente está hablando acerca de su muerte. Acerca de su muerte. Y lo que da son unas pinceladas, un adelanto de la cruz del Calvario. Eso se lo está diciendo a Felipe, a Andrés, a aquellas personas que le estaban buscando. El Señor Jesús está llevando la charla hacia lo importante. ¿Qué es lo importante? Su muerte, la muerte de Cristo. Multitud de personas, la fiesta, la Pascua judía, muchas personas allí. Pero vemos allí a un grupito de personas separado y Jesús está evangelizando. Jesús les está predicando. Jesús está aclarando muchas cosas. Sobre todo, ¿por qué? Vimos al principio un montón de reacciones de personas. Sobre todo porque hay muchas personas allí que piensan mal del Señor Jesús. Podemos decir que hay muchos sistemas religiosos que creen seguir a Dios, creen adorar a Dios, pero solamente van en contra de Dios. Hay mucha gente confundida. Y lo que el Señor hace es, con esas palabras, es llevarlo hacia lo claro, hacia lo correcto, enfocar la palabra a su muerte. El Señor Jesús, diciendo, de cierto les digo, Él está diciendo, les voy a decir algo muy importante, muy importante. Ustedes necesitan saber esto. ¿Qué cosa? Que si no muero, dice el Señor Jesús, no hay vida para nadie. Pero si muero, hay vida. ¿Vida por qué? Vida por su muerte. Hay vida por su muerte. Aparece el grano allí, aparece una semilla. ¿Y qué podemos decir de esto? Mientras el grano permanece en el granero, ese grano se conserva por su capa exterior. Está allí, en el granero, y se conserva. Está allí. Si permanece en esas condiciones, guardadito allí, no puede producir. Pero cualquier grano que se saca del granero, que se saca para ir a sembrar, cuando entra en el suelo, ¿qué pasa? La cáscara se rompe, esa cáscara se descompone y podemos decir que sí, se da la muerte de ese grano externo. ¿Y qué pasa luego? La vida de su interior comienza a florecer. Puse a ver esto unos videitos en YouTube, a ver cómo es el sistema de los granos cuando caen a tierra y empiezan a nacer. Sí, caen a tierra y empieza el grano, la cáscara a romperse. La
cáscara se rompe y la vida fluye de adentro y la cáscara queda allí, podemos decir que muere allí el grano. Para que el grano tenga fruto, para que la semilla tenga fruto, para que produzca algo, entonces, ¿qué tiene que pasar? Tiene que morir. Ese grano se tiene que romper, esa cáscara se debe romper, esa cáscara debe destruir, debe morir para que pueda florecer. Entonces, ¿qué estás diciendo, Jesús? ¿Qué dice el Señor Jesús? Tengo que morir. El Señor dice, tengo que morir. Si no muero, no hay frutos. Si no muero, no florece la vida. Y esto nos me lleva a pensar en el reino de los cielos, la congregación de los justos. ¿Quiénes van a estar allí? ¿Por qué vamos a estar allí? Nadie va a poder entrar al reino de los cielos a menos que el Señor Jesús muera. Sabemos que el Señor Jesús fue a la cruz, pero está allí hablándole a estas personas. Nadie puede entrar allí al reino de los cielos a menos que el Señor Jesús muera. El Señor dice, la hora ha llegado. ¿Ha llegado la hora de qué? Para que yo sea glorificado, para que yo sea exaltado, no como el líder conquistador que todos esperaban, que iba a conquistar, que iba allí a ir en contra de sus enemigos, sino que Él va a ser glorificado por medio de ¿qué? De su persona, por medio de su muerte, una muerte sustitutiva, una muerte en la cual Él reina, una muerte en la cual Él vence allí el poder de la muerte. Y allí nuestro Señor es honrado, es glorificado. Si Jesús no va a la cruz y muere, si Él no va allí a la cruz y Él no muere, verdaderamente tenemos que decir de que no habrá personas que pasen a una eternidad allí en los cielos. Si Jesucristo no muere, ¿qué es lo que no hay? No hay salvación del alma. Si Jesús no muere, no hay perdón de pecados. ¿Por qué? Porque para eso vino Jesús, para morir por nuestros pecados. Para eso vino Cristo. Verdaderamente, si Cristo no muere, no hay cosecha espiritual. Si queremos fruto, el Salvador del mundo, Cristo Jesús, debe morir para que nosotros podamos, ¿qué? Para que nosotros podamos vivir. Entonces, como dijimos, el Señor Jesús dice algo muy importante y Él está hablando acerca de ¿quién? De sí mismo. Y lo que está haciendo el Señor Jesús, Él está hablando del Evangelio, del mensaje de salvación. Él está hablando del mensaje de la cruz. Es ahí en esa cruz donde debo morir. Pero de mi muerte, ¿qué vendrá? Lo sabemos. Vendrá vida por su muerte. ¿Hemos recibido la vida? Creemos en la muerte de Cristo. Sí. Ahora yo pregunto, esa vida que el Señor ofrece por su muerte, ¿hemos recibido la vida? ¿Cómo sabemos que hemos recibido la vida? Bueno, el Señor en el pasaje nos sigue explicando. Mirá lo que dice Efesios 2.1. Efesios 2.1 nos dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué es eso, hermanos? Vida por su muerte. Vida por su muerte. Las personas en sí, y yo creo que hoy en día también, quizás hay algún fanatismo por el Señor Jesús, quizás hay algo que le llama la atención del Señor Jesús, una persona muy buena, muy bondadosa. Y sí, muchos están sorprendidos en aquel momento, en este tiempo, por la persona del Señor Jesús, por su vida, por la enseñanza que brindó el Señor Jesús en su ministerio, por sus milagros. Pero ¿sabes qué? El Señor de Jesús está diciendo, mirá, nada de eso importa, dejémoslo de lado. Esas cosas no dan vida espiritual. Lo que da vida es la obra de la cruz, es su muerte. ¿Cómo quiere el Señor Jesús que lo veamos entonces? Con nuestros ojos, con nuestro corazón, con nuestra mente. El Señor Jesús quiere que lo veamos de la siguiente manera.
como un grano que cae a tierra, que cae en el suelo y muere. Pero ¿qué pasa con ese grano que muere? Da mucho fruto. El Señor murió para darnos vida. ¿Somos un fruto del Señor? ¿Somos un fruto del Señor? Él nos ha dado su vida. Mira, verso 25. Acá el Señor comienza a aclarar más las cosas. En este versículo le ponía perder para ganar. ¿Cómo es eso? Perder para ganar. El secreto de la vida verdadera. Dice el texto 25, el verso 25. El que ama su vida, la perderá. El que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Acá hay dos cosas, hay amor y odio. Amor y aborrecer. Amor a la vida y odio a la vida. ¿Qué nos está queriendo decir el Señor Jesús? Este es un mensaje para los judíos, para los gentiles de aquel tiempo, para toda la nación, para toda nación, es un mensaje para nosotros. Dice así el texto. El que ama su vida, la pierde. El que ama su vida, la pierde. Bueno, ¿qué tipo es esa vida que uno la ama y que se pierde? Es una vida lejos de Dios. Es una vida en donde Dios no está allí en tu vida. Es una vida centrada solamente en los deseos y en las pasiones del corazón de uno. La Biblia nos dice, el Señor nos está enseñando que el que ama esa vida en la cual yo no estoy, que está allí tu corazón y simplemente tus pasiones y deseos, el que ama su vida, ese tipo de vida, la pierde. Dice lo siguiente. Vamos a la otra parte. Mira, dice, el que odia su vida en este mundo, ahora nos dice el texto, la guardará para vida eterna. El Señor nos dice, mirá, si dejas de lado esa vida en este mundo, si dejas de lado esa vida de pecado, no la perderás, dice. La vas a guardar para salvación, para la eternidad. ¿Qué nos está diciendo el Señor? El Señor dijo de que yo tengo que morir, ¿cierto? Dijo, yo tengo que morir para que ustedes tengan vida. Yo voy a morir. Pero ¿sabes qué? Ustedes también van a tener que morir. Ustedes también van a tener que morir. El morir al yo es una característica marcada del cristiano, del creyente. Se repite muchas veces en la Biblia. Un simple ejemplo, Mateo 16, 25. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Todo el que quiere salvar su vida por sus propios méritos, por su propio esfuerzo, yo no estoy allí en esa vida, ¿sabes qué? La perderá. Pero todo el que pierde su vida por causa de mí, dice el Señor, la hallará. ¿El Evangelio qué nos dice? ¿Qué nos dice el Señor? La predicación del Evangelio te dice, si quieren la vida que trae mi muerte, la nueva vida en Cristo, si quieren la vida que trae mi muerte, entonces deben renunciar a su vida. ¿Qué es eso? Deben morir a su vida. Te niegas a ti mismo, tomas tu cruz y me sigues, dice el Señor. El que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. ¿Qué me está diciendo el Señor? El Señor está hablando allí de arrepentimiento. Esa vida la tienes que aborrecer. Te alejas de tu vida, te alejas de tu pecado, pides perdón, te alejas de tu ambición personal, te alejas de tu voluntad personal, te alejas de todo eso, de la vida en este mundo. ¿Y qué nos dice? ¿Te separas para qué? Te separas para mí. Te separas para venir a abrazarme, te separas para venir a aceptarme y a recibirme como Señor y Salvador. Cuando leo esto pensaba en la predicación del Señor Jesús cuando comienza su ministerio allí, muy cerquita de Juan el Bautista. El reino de los cielos se ha acercado.
Arrepiéntanse, mueran a esta vida, mueran a esta vida y síganme y crean. Arrepentimiento y fe. Verso 26. Y ya vamos finalizando. Mira, verso 26. A esto le puse allí seguidores de Cristo. Seguidores de Cristo. Si alguno me sirve, sígame, dice el Señor. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. ¿Qué significa esto? Allí hay una recompensa. Una recompensa, mirá. El convertirse al Señor, el volverse al Señor Jesús, dejar de lado la vieja vida, el volverse del pecado, el darle la espalda a este mundo, tiene su recompensa. ¿Cuál es? Estar en sus caminos, seguir al Señor, servirle al Señor. Pero el texto nos dice algo muy interesante, que si yo lo sigo a Él, ¿qué nos dice? Voy a estar ¿dónde? Donde Él está. Si alguno me sirve, sígame. Donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. ¿Cuál es la recompensa? Una eternidad en los cielos con nuestro Señor. Verdaderamente este mundo es un caos. Es el mundo del revés, lleno de pecado, un mundo corrupto. Este mundo es una locura, está perdido. Y no se trata de vivir la vida, simplemente vivir la vida, disfrutarla. No se trata de ser feliz y morir, no. La Biblia nos enseña, Dios nos enseña de que se trata de una vida eterna. ¿En dónde? En la presencia de Dios. Cielo eterno, vida eterna con el Señor. No estar lejos, no estar solo, sino estar con el Señor en su presencia. Pero qué hermoso es pensar cuando dice, mi Padre le honrará. Mi Padre le honrará, dice el texto 26. Dice allí el texto en la parte final, que mi Padre le honrará a aquel que me sirviere, a aquel que me sirve. ¿Cómo nos honra el Señor acá en la tierra, hermanos? ¿Cómo somos honrados acá en la tierra? Sí, podemos pensar en su amor, podemos pensar, Él nos honra con su paz, Él nos honra con su cuidado, Él nos honra con su guía. En Él ya somos honrados con el derecho de ¿qué? De ser llamados hijos de Dios. Pero ahora yo pregunto, ¿cómo el Señor? Dice el Señor que si ustedes me siguen, donde yo estuviere, ustedes también estarán, allí en los cielos, en su presencia, y allí vamos a ser honrados por el Padre. ¿Cómo vamos a ser honrados en la eternidad? ¿Cómo es que estar en su presencia Dios nos honra? ¿Cómo? Verdaderamente tenemos que pensar en el hoy y en el ahora. Estamos acá en este mundo corrupto, en este cuerpo mortal, en esta carne pecaminosa, pero estar allí, el Señor nos honra allí en los cielos, ¿cómo? Salvados y purificados, solo por la persona de Cristo Jesús, porque Él pagó por nuestros pecados, y las vestimentas que el Señor tiene son las vestimentas que yo voy a tener allí en los cielos, no más envuelto en este cuerpo caído. Es algo lindo para pensar, es algo hermoso para meditar lo que el Señor nos dice. Es algo grande, grande lo que el Señor nos dice, que Él nos honrará. Él nos honra aquí en la tierra, pero seamos honrados allí en los cielos junto a nuestro Salvador. ¿Qué viene diciendo el Señor? Cuando Felipe y Andrés y van y le dicen, che, hay un par de gentiles que quieren hablarte. Bien, lo que el Señor hace es evangelizar. Evangelismo allí podemos decir uno a uno. Y Cristo habla de lo importante. Dejemos de lado la falsa religión,
las cosas erróneas que creen de mí. Lo importante es Cristo. Cristo, su obra, su persona. Porque eso es lo que vino a hacer Él. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Queremos salvación? ¿Queremos salvación? Lo que tenemos que hacer es dirigir a las personas a la cruz de Cristo. Es que crean la obra de Cristo en la cruz, la obra de salvación. Es que crean que Cristo tiene que morir para que nosotros podamos tener vida, para que nosotros podamos tener perdón de pecados. Pero no es simplemente eso, sino que ustedes también tienen que morir, dice el Señor. Morir a nuestra vida y entregarnos por completo a Él. Ustedes deben arrepentirse de sus pecados. La recompensa, ser honrados por nuestro Padre, ser sus servidores, seguirles. Y donde Él está, nosotros allí estaremos. Esa es la grandeza de la salvación, la persona de Cristo. Y aquí estamos, cerrando ya. Vemos a Jesús allí hablando acerca de la salvación. Hablando para que personas renuncien a su vida, para que personas abracen a Cristo. Abracen su vida, abracen la muerte de Cristo, abracen la resurrección de Cristo. El Señor les bendiga grandemente.